En el video anterior vimos cómo la escritura profética identifica a las tres naciones de la base de poder del último imperio de la bestia. De estas naciones saldrá el cuerno pequeño, el anticristo, el príncipe soberano de las tres naciones, Magog, Mesec y Tubal, naciones arias, descendientes de Jafet, hijo de Noé. Después el anticristo conquistará a las otras 7 naciones secundarias. Así se cumplirá la profecía del sueño de Nabucodonosor del último imperio de la bestia compuesto de 10 reinos, representados por los 10 dedos de hierro mezclados con barro. En este video veremos cómo las escrituras proféticas identifican a las 7 naciones secundarias que completarán el último imperio de la bestia de Satanás, el peor de toda la historia humana. Esta información es crucial para la Iglesia, pero no me refiero a la Iglesia en general que experimentará la peor persecución de la historia, sino para el remanente de la Iglesia representada por Filadelfia, quien será protegida de aquella hora de la prueba por su perseverancia cuando el anticristo inicie la gran tribulación, tribulación como nunca el mundo ha visto. El Tercer Reich y la Rusia de Stalin quedarán pálidos en comparación con el imperio final de la bestia. La mayor concentración del linaje de Magog, Mesec y Tubal, descritos en Ezequiel 38, está concentrado en la región norte de Europa, muy al norte de Israel, con Magog concentrado en su mayoría en Alemania y en otras partes de Europa Central y en Rusia. Los descendientes de Mesec están concentrados en Moscú y en sus alrededores, y Tubal principalmente en derredor de la región de la ciudad de Tobolsk, en Rusia. Era necesario que el séptimo imperio de la bestia permaneciera un poco de tiempo, como profetizó Juan en Apocalipsis 17:10. El Tercer Reich de 1000 años permaneció 12 años nada más. Dios puso en el corazón del canciller alemán romper el tratado de no agresión con el líder ruso, pero en el poco tiempo que permaneció desvivió a más de 50 millones de personas y 6 millones de judíos. Si el canciller alemán no se hubiera enemistado con Rusia, sin duda habrían unido fuerzas para localizar y desvivir a todos los judíos y esclavizar al mundo entero. Conozcamos pues las 7 naciones secundarias del último imperio de la bestia que aparecerá antes de la segunda venida del Mesías Jesucristo. En la visión de Juan en Patmos, Apocalipsis 17, el ángel le dijo: los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Al darle su poder al anticristo, esos líderes o reyes cumplirán sin saberlo los propósitos de Dios. Dios permitirá que se reúnan para finalmente desvivirlos a todos de un solo golpe. Las 3 naciones principales del imperio del anticristo tendrán el linaje del antiguo imperio romano, como lo vimos en la interpretación del sueño de la estatua de Nabucodonosor. Pero como veremos enseguida, Daniel y Ezequiel identifican a las 7 naciones secundarias que completarán los 10 reinos representados por el hierro mezclado con barro del imperio del anticristo. Primero Daniel identifica a 3 de estas 7 naciones. Leamos nuevamente con atención la interpretación del sueño de Nabucodonosor de Daniel 2. Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra.
En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Cristo, la piedra cortada sin ayuda de manos, desmenuzará al último imperio, los pies de hierro y de barro, incluidos aquí el bronce, la plata y el oro. Pongamos especial atención aquí porque esto nos interesa. En la estatua del sueño de Nabucodonosor observamos que aquellos imperios de bronce, plata y oro representan a los griegos, los medopersas y los babilonios, mencionados en orden inverso a Daniel 2:32. Cuando el Mesías golpee los pies de la estatua en los últimos tiempos, entonces y solo entonces desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. En otras palabras, los babilonios, los medopersas y los griegos serán incorporados al último imperio de la bestia del fin de los tiempos junto con el linaje de Magog, Mesec y Tubal. Los babilonios, los medopersas y los griegos fueron los imperios tercero, cuarto y quinto representados en la estatua del sueño de Nabucodonosor, tal como lo hemos estudiado en este canal. Esta verdad profética es confirmada por Daniel 7 en la visión de las cuatro bestias con la siguiente ilustración. Daniel vio primero a un león con alas de águila, representando al imperio babilonio. De esta bestia Jeremías profetizó: «Ha salido un león, Babilonia, de la espesura, y el destructor de naciones se ha puesto en marcha. Ha salido de su lugar para convertir la tierra en desolación. Tus ciudades quedarán en ruinas, sin habitantes. Miren, él sube como las nubes, y sus carros como un torbellino. Sus caballos son más ligeros que las águilas. ¡Ay de nosotros, porque estamos perdidos!» Joel 4, 7 y 13. Después de Babilonia, el león con alas de águila, Daniel vio a un oso representando al imperio medo-persa. Isaías profetizó de esta bestia: «Voy a provocar a los medos contra ellos, que no estiman la plata ni se deleitan en el oro. Con sus arcos borrarán a los jóvenes, no tendrán compasión ni aún del fruto del vientre. Tampoco de los menores tendrán piedad sus ojos». Cambié la palabra menores porque YouTube es muy estricto. Isaías 13, 17 y 18. Después de los medopersas, el oso, Daniel vio a un leopardo que representa al imperio griego. Después de Alejandro Magno, el imperio se dividió en 4 regiones: Asia Menor, Siria, Egipto y Macedonia, las 4 alas y las 4 cabezas del leopardo. Después del imperio griego, Daniel describe a la última bestia, al imperio romano, de cuyo linaje procederá el último imperio de la bestia de Satanás. Estos antiguos imperios están bien documentados por la historia, pero resurgirán una vez más en los últimos tiempos y por una hora recibirán poder con la bestia, Anticristo, solo para ser desmenuzados por el Mesías Cristo. Apocalipsis confirma las profecías de Daniel y es consecuente con los pasajes que acabamos de citar. Las 3 primeras bestias de la visión de Daniel corresponden con la bestia que Juan vio en la visión de Patmos. Apocalipsis 13 del 1 al 2 se refiere a esta bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, y menciona que era semejante a un leopardo, el antiguo imperio griego. Sus pies eran como los de un oso, el antiguo imperio medo-persa, y su boca como la boca de un león, el antiguo imperio babilónico. Y el dragón, Satanás, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Recordemos que estos pasajes del Apocalipsis se refieren a los últimos tiempos, aunque podríamos nosotros alegar que está hablando de imperios históricos, pero entendamos que Apocalipsis está hablando de los últimos tiempos. Aquí está la gran disputa respecto a la hermenéutica y al sistema de interpretación que vamos a usar. En Daniel 7 hay información adicional del destino final de este último imperio en los últimos tiempos. Entonces yo seguí mirando, dice el profeta Daniel, a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno,
El pequeño cuerno de Daniel 7:8 decía: seguí mirando hasta que desvivieron a la bestia, el último imperio de la bestia, desvivieron su físico y lo echaron a las llamas de fuego. Una disculpa con el intercambio de palabras aquí debido a que YouTube es muy estricto con este canal. A las demás bestias, los imperios históricos representados en la estatua de Nabucodonosor, se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Aquí está la clave para comprender la naturaleza de estos imperios antiguos que volverán a resurgir en los últimos tiempos. Las demás bestias que les fue dada una prolongación temporal de la vida representan, según el contexto, a los tres primeros reinos de la estatua tal como existieron en el pasado. La expresión «por un tiempo determinado» se refiere a dos cosas. Primera, se les quitará el dominio a estos tres reinos. Segunda, aunque ya no tengan poder, tendrán una prolongación de la vida y al final de los tiempos recibirán poder para ser parte de las 10 naciones del último imperio de la bestia final de Satanás que el Mesías Jesucristo desvivirá. Mientras tanto, en la actualidad estas naciones o pueblos existen aunque no tienen poder. Pero por una hora reciben poder con la bestia, el anticristo. Todos ellos serán desvividos cuando Cristo, la piedra cortada del monte sin ayuda de manos, desmenuce la estatua en el juicio del día del Señor, como leímos en Daniel 2:45. El último imperio de la bestia será una combinación de los imperios históricos que han dominado a Israel y a Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Daniel revela la importancia de Jerusalén para Dios cuando dice: «Tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte», Daniel 9:16. Esta coalición de 10 naciones incluirá a los descendientes de los imperios babilonio, descendientes de Arfaxad, hijos de Sem, y corresponde al actual Irak. Incluirá también a Medo-Persia, descendientes de Madai y Tiras, hijos de Jafet, situados en la actual Irán. Incluirá también a los griegos, que son descendientes de Javán, otro hijo de Jafet. Estos tres imperios volverán a ser usados por Satanás para ser liderados por el anticristo, para formar parte del último y diabólico imperio contra el pueblo de Dios, incluida la iglesia. Pero Cristo los acabará de un solo golpe en su ira cuando regrese para juicio. La Biblia nos revela también la identidad de las 4 restantes naciones secundarias. Además de Magog, Mesec y Tubal, y las 3 naciones representadas en la estatua de Nabucodonosor, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, Ezequiel declara primero el juicio de Dios contra Magog, Mesec y Tubal, y después incluye a Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y casco. Gomer con todas sus tropas, Bet Togarmá de las partes remotas del norte con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Ezequiel 38, 5 y 6. Magog, Mesec y Tubal, como vimos, son las 3 naciones de la base de poder del anticristo, y a ellas se unirán Etiopía, Fut, Gomer y Bet Togarmá. Estos 4 pueblos serán los reinos de barro representados en la estatua de Nabucodonosor, con Persia incluida ya en las 7 naciones secundarias. En este mapa vemos la ubicación actual de estas 4 naciones o pueblos. Etiopía desciende de Cus, un hijo de Cam, y corresponde a la Etiopía actual y al Sudán Oriental en África del Este. Fut es otro hijo de Cam y su descendencia corresponde a Libia, también en África. Gomer es un hijo de Jafet y su descendencia está concentrada principalmente en Ucrania. Togarmá es un nieto de Jafet y su descendencia corresponde a Armenia y a la parte más oriental de Turquía y a la porción noreste de Irán. Si estamos en lo correcto, las 10 naciones o grupos de gente del último imperio de la bestia pueden agruparse en la siguiente manera según su linaje y ubicación actual. En esta tabla vemos que 7 hijos y un nieto de Jafet están representados en la coalición final de 10 naciones de la bestia. No hay duda de que las 3 naciones de la base de poder, Magog, Mesec y Tubal, serán muy poderosas y antisionistas. El imperio del anticristo incluirá todos los imperios anteriores a partir de Babilonia. En relación con esta profecía, Moisés dijo a Israel: «Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá, y de allí te hará volver».
Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Deuteronomio 30, 4 al 5 y 7. Solamente dos imperios, Egipto y Asiria, no participarán con el último imperio de Satanás. Dios tendrá un remanente de judíos y gentiles en estas naciones para guardarlos de aquella hora de la prueba, la gran tribulación del anticristo. Las familias ancestrales de los tres pueblos descendientes de Jafet están situadas al norte de Israel. La ubicación de estos pueblos encaja con las descripciones de los profetas. Por ejemplo, el Señor le dijo a Israel a través de Joel: entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque han hecho cosas terribles. Joel 2, 18 y 20. Y Dios le dijo a Gog, el líder del último imperio de la bestia por medio de Ezequiel: vendrás de tu lugar, de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y un poderoso ejército. Ezequiel 38:15. Las tres naciones de la base de poder procederán de las partes remotas del norte de Israel. Como fue revelado por medio de Ezequiel, este ejército incluirá tú y mucha gente contigo. Ezequiel 38:15. Esta mucha gente incluye a las 7 naciones secundarias, la mayoría procedente también del norte de Israel. Cuando ubicamos a las 7 naciones secundarias, la frase «todas las naciones de alrededor» adquiere un sentido literal. Estas 7 naciones rodearán literalmente a Israel, mientras que los ejércitos del norte probablemente ya estén dentro de Jerusalén con el anticristo sentado en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios. Cuando Dios golpee a ese imperio de 10 naciones de la bestia, se enfrentará a las fuerzas más poderosas que Satanás haya podido juntar. Pero Daniel profetizó el resultado de esta batalla en su interpretación del sueño de Nabucodonosor. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Más importante que su geografía es el linaje de estos pueblos. Dios usará la gran tribulación del anticristo para purificar y refinar a Israel y a la iglesia, amoldada con el mundo. Juan el Bautista profetizó: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja con un fuego que no se apaga. Esta advertencia de Juan, mi querido espectador, está dirigida también a nosotros. Guardémonos de los falsos profetas, resistamos al diablo y al pecado. Cuestionemos con el celo de Dios todo lo que veamos, incluyendo lo que se expone en este video y en este canal. No olvides suscribirte a este canal, dale like al video, compártelo en tus redes sociales. Yo soy Luis Disidente y nos vemos en un próximo video.